La pregunta, ¿quién creó a Dios?, es una de las más profundas y desafiantes que ha enfrentado la humanidad. Desde el famoso pasaje bíblico, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, surge inevitablemente la interrogante sobre el origen de ese ser que dio inicio a todo lo que existe. Para poder comprender quién creó a Dios, debemos de tener presente a lo largo de este video el primer capítulo de Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para poder adentrarnos en el conocimiento de la verdad oculta de quien creó a Dios. Esa fuerza infinita que no vemos, pero que sentimos dentro de cada uno de nosotros. Y que el que creó a Dios tiene una fuerza inagotable de poder que trasciende los límites de nuestra imaginación. En las religiones abrahámicas, judaísmo y cristianismo e islam, Dios es considerado eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero este poder omnipotente de Dios también está dentro de cada uno de nosotros, por ser nosotros parte de esta creación, ya que todo lo que nos propongamos a realizar lo podemos hacer, porque cada uno de nosotros posee una serie de capacidades que pueden ser potencializadas. A través de la acción y el conocimiento, estos nos lleva a planificar una variedad infinita de crear en diferentes áreas de nuestra vida. Y nuestra capacidad de imaginar lo que no existe y hacerlo realidad es un testimonio del poder creador del ser humano. Todo este impulso creativo nos lleva a comprender que somos parte de la divinidad, ya que tenemos la capacidad para dar forma a la realidad y de co-crear de forma sorprendente. La noción de un Dios eterno está profundamente arraigada en nuestro sistema de creencias. Y la pregunta de ¿quién creó a Dios?, se considera inadecuada porque Dios, por definición, no tiene un creador. Pero sabemos que no hay vida en otro planeta, porque el planeta Tierra tiene una ubicación exacta en el universo para que exista la vida, y esta ubicación privilegiada que le dio las fuerzas que creó a Dios para que Dios le diera vida al planeta Tierra y darle así el honor, la gloria de ser llamado el creador de los cielos y la tierra, es insuperable. En el judaísmo, Dios es el ser supremo, eterno y creador de todo. El Tanakh, y en particular el libro de Isaías, declara: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Isaías 44:6. Esta afirmación subraya la singularidad y eternidad de Dios, sugiriendo que no hay otro ser que haya creado a Dios. Pero el sistema solar se halla situado en la región de la Vía Láctea, ni muy cerca ni muy lejos del centro, donde existe la concentración adecuada de los elementos químicos necesarios para la vida. A mayor distancia, estos elementos serían escasos, y más cerca, estos elementos serían muy peligrosos debido a la abundancia de radiación. La fuerza que le dio el honor y la gloria a la fuerza creadora de Dios en este maravilloso planeta llamado Tierra es de admirar. El cristianismo también sostiene que Dios es eterno. En el Apocalipsis se hace referencia a Dios como el Alfa y el Omega. Apocalipsis 22:13, simbolizando que Él es el principio y el fin de todas las cosas. El cristianismo enseña que Dios es un ser necesario y autosuficiente, que existe fuera del tiempo y del espacio y por lo tanto no requiere un creador. Se estima que hay aproximadamente 500 millones de planetas rocosos donde posiblemente puede haber vida alienígena. En el Islam, el concepto de Dios como ser eterno, omnipotente, está claramente articulado en el Corán 57:3. Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto, y Él tiene pleno conocimiento de todas las cosas. La teología islámica enfatiza la autoexistencia de Dios, lo que implica que Dios no necesita un creador. Pero antes que Dios existiera, estaba el cosmos, el espacio y el tiempo, la energía y la materia, que se rigen fundamentalmente por principios causales. En el hinduismo, la cuestión del origen divino se aborda de manera diversa. Algunos textos describen a Brahman
como el principio eterno y limitado del universo, que no tiene ni principio ni fin. Brahman es la causa principal de toda existencia y se considera autoexistente y no creado. Pero las cuatro fuerzas que fluyen por todo el universo son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que mantienen un perfecto equilibrio para que todo funcione tal como lo conocemos, y que estas cuatro fuerzas del universo le han dado vida a la fuerza creadora que creó a Dios. Aunque el budismo no es teísta y no postula un creador en el sentido abrahámico, aborda cuestiones de casualidad y origen a través de conceptos como el surgimiento dependiente. El budismo enseña que todo fenómeno surge debido a causas y condiciones, y se enfoca más en la liberación del sufrimiento que en la cuestión de un creador supremo. El argumento cosmológico es uno de los más antiguos y prominentes en la filosofía de la religión. Este argumento sostiene que todo lo que existe tiene una causa, y esta cadena de causas no puede retroceder indefinidamente. Por lo tanto, debe de haber una causa primera, no causada, que es Dios. Aristóteles introdujo la idea de el motor inmóvil, un ser que pone en movimiento todo sin ser movido por nada. En su metafísica, Aristóteles argumenta que debe de existir un ser necesario que explique el movimiento y el cambio en el universo. Tomás de Aquino desarrolló el argumento cosmológico en sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Una de estas vías es el argumento de la causa eficiente, que postula que debe de existir una causa primera incausada. Para Aquino, esta causa primera es Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra, pero la tierra es aún más joven que el propio cosmos. Esto nos va despejando el camino para descubrir la verdad oculta de quién creó a Dios. Déjame saber en los comentarios qué clase de religión profesas o cuáles son tus creencias. El argumento antológico formulado por Anselmo de Canterbury propone que Dios, siendo el ser más grande concebible, debe de existir necesariamente. La lógica detrás de este argumento es que la existencia es una perfección y un ser perfecto debe de poseer todas las perfecciones, incluidas la existencia. Aunque este argumento no aborda directamente la cuestión de quién creó a Dios, sugiere que la existencia de Dios es una necesidad lógica, pero puede acercarse a la verdad de quién creó esta fuerza invisible que no vemos, pero que sentimos dentro de cada uno de nosotros. En la filosofía contemporánea, la cuestión de la existencia y el origen de Dios se ha abordado desde diferentes perspectivas, incluida la teoría del tiempo y la eternidad, la casualidad y la metafísica. Un defensor moderno del argumento cosmológico es William Lane Craig, que propone la versión Kalam del argumento. Esta versión sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Craig argumenta que esta causa es un ser personal, eterno y no causado, que corresponde a la concepción deísta de Dios. Otro filósofo contemporáneo, Richard Swinburne, ha argumentado a favor de la existencia de Dios utilizando el principio de simplicidad. Swinburne sostiene que postular un Dios eterno impotente es más simple y por lo tanto más plausible que un universo sin causa. No obstante, es menos complicado argumentar la existencia de un Dios no creado, lo que suena mucho más lógico y por lo tanto puede ser creído y aceptado por la humanidad para crear leyes espirituales que nos puedan unir en el amor y la fe. La teoría del Big Bang es actualmente la explicación científica más acertada del origen del universo. Según esta teoría, el universo comenzó a expandirse a partir de un estado extremadamente tenso y caliente hace aproximadamente 13.800 millones de años. Aunque el Big Bang explica el origen del universo observable, no aborda la cuestión de qué causó el Big Bang o qué existía antes de este evento. En su libro El Gran Diseño, Stephen Hawking
sugiere que el universo pudo haberse creado a sí mismo a partir de leyes físicas preexistentes. Hawking argumenta que las leyes de la física, como la gravedad, pueden explicar la creación espontánea del universo sin la necesidad de un creador divino. Thomas Kuhn, en su obra La estructura de las revoluciones científicas, argumenta que el progreso científico ocurre a través de paradigmas. Por otro lado, la espiritualidad se puede definir como la búsqueda de un significado más profundo y una conexión con algo más grande que uno mismo, que puede ser entendido como lo divino, el cosmos, la naturaleza o una verdad universal. Desde tiempos prehistóricos, los seres humanos han buscado comprender su lugar en el universo y el significado de la vida. Esta búsqueda espiritual ha llevado a la creación de dioses y sistemas de creencias que varían significativamente de una cultura a otra. La manera en que las distintas sociedades han concebido a sus dioses refleja sus necesidades, valores y circunstancias históricas. Los seres humanos, a lo largo de su existencia, han creado sus propios dioses y sistemas espirituales, adaptándolos a sus culturas y necesidades. El ser humano, a diferencia de otras especies, posee una conciencia de su propia mortalidad y una capacidad de reflexión profunda sobre el propósito de la vida. Esta conciencia ha impulsado una búsqueda continua de significado y trascendencia, aspectos que son fundamentales para la espiritualidad. Desde las primeras sociedades cazadoras, recolectoras, hasta las civilizaciones contemporáneas, los seres humanos han buscado respuestas a preguntas existenciales sobre el origen del universo, el propósito de la vida y lo que sucede después de la muerte. Los dioses surgieron como respuestas a estas preguntas fundamentales. Las primeras deidades a menudo personificaban fuerzas naturales y elementos del entorno inmediato, reflejando la dependencia de los seres humanos de la naturaleza para su supervivencia. Estas deidades no solo explicaban fenómenos naturales, sino que también ofrecían un sentido de control y esperanza en un mundo incierto y a menudo hostil. A medida que las sociedades humanas se fueron desarrollando, las deidades comenzaron a personificar aspectos específicos de la naturaleza y la vida cotidiana. En las sociedades animistas, que todavía existen en algunas partes del mundo, se cree que todos los elementos de la naturaleza, incluidos los animales, las plantas, las rocas y los ríos, poseen espíritus o deidades. Estas creencias animistas reflejan una profunda conexión con el entorno natural y una percepción de la naturaleza como algo vivo y sagrado. Con el desarrollo de las primeras civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto y el Valle de Indo, las religiones politeístas comenzaron a surgir. Estas religiones presentaban panteones complejos con deidades especializadas que gobernaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Por ejemplo, los sumerios tenían un elaborado panteón que incluía dioses como Anu, del cielo, Enin, el aire y las tormentas, y Ea, el agua y la sabiduría. La antigua Mesopotamia, conocida como la cuna de las civilizaciones, desarrollaron uno de los primeros panteones complejos. Los dioses sumerios como Anun, Enlil y Enki desempeñaban roles cruciales en la vida diaria y el cosmos. Los mesopotámicos creían que estos dioses controlaban todos los aspectos de la vida, desde el clima y la fertilidad hasta la justicia y la guerra. Los templos, conocidos como figurat, eran centros tanto religiosos como administrativos, lo que demostraba la integración profunda de la religión en la vida cívica. En el antiguo Egipto, las religiones y la política estaban estrechamente entrelazadas. Los faraones eran considerados dioses vivientes e intermediarios entre los dioses y el pueblo. Los dioses egipcios como Ra, el dios sol, o Osiris, el dios de la muerte y la resurrección,
e Isis, la diosa de la magia y la maternidad, desempeñaban roles centrales en la cosmovisión egipcia. La construcción de templos y pirámides eran una expresión de devoción y un medio para asegurar la inmortalidad y el favor divino. La antigua Grecia desarrolló una rica mitología con un panteón encabezado por los dioses olímpicos como Zeus, Hera, Poseidón y Atenea. Estos dioses no solo personificaban fuerzas naturales y conceptos abstractos, sino que también eran reflejo de las virtudes y defectos humanos. La religión griega fue fundamental en la cultura, la política y la educación, y sirvió como un terreno fértil para la filosofía. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron cuestiones sobre la naturaleza de los dioses y la espiritualidad, contribuyendo al desarrollo de pensamientos racional y crítico. El subcontinente indio ha sido el hogar de una diversidad extraordinaria de tradiciones espirituales y religiosas. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, presenta una vasta gama de deidades, desde Brahma, el creador, hasta Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Esta pluralidad refleja la rica diversidad cultural de la India. Además del hinduismo, el budismo y el jaísmo también surgieron en la India, cada uno con sus propias enseñanzas sobre la espiritualidad y la trascendencia. Las civilizaciones precolombianas de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, desarrollaron complejos panteones y rituales religiosos. Los aztecas, por ejemplo, adoraban a dioses como Huitzilopochtli, el dios del sol y la tierra, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los sacrificios humanos eran una parte central de la religión azteca, realizados para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del cosmos. En muchas sociedades, los dioses también han sido utilizados para legitimar el poder político. Los reyes y emperadores a menudo afirmaban ser descendientes de dioses o favorecidos por ellos. En Egipto, el faraón era visto como un dios en la tierra, mientras que en Roma, los emperadores a menudo eran divinizados después de su muerte. Las religiones y sus dioses han servido para establecer y reforzar normas morales y sociales. Las leyes divinas y los mandamientos proporcionaban un código ético que guiaba el comportamiento de los individuos dentro de la comunidad. En el judaísmo, el cristianismo y el Islam establecen normas de conductas que promueven la justicia, la compasión y la responsabilidad social. Los dioses también han proporcionado consuelo y esperanza en tiempos de angustia y adversidad. La creencia de una vida después de la muerte, en un juicio final o en la intervención divina pueden ofrecer alivio ante el sufrimiento y la muerte. Los rituales religiosos y las oraciones permiten a las personas expresar sus miedos y esperanzas, buscando el apoyo y la protección de lo divino. Y no olvides suscribirte a mi canal, Ley Universal, Wilmer Peña. Y si te gustó este video, dale like. Doy gracias al poder infinito del universo por hacerte llegar hoy este mensaje. Bendiciones mil.